Bienvenidos a una nueva serie de vídeos sobre la abominación de la desolación, el motivo, el estudio del patrón y su aplicación. Serán 4 vídeos y este es el primero. El contenido de este primer vídeo, titulado La razón de la abominación desoladora. Primero hablaremos de las profecías de Daniel, que hablan de la abominación de la desolación, luego de la historia de la presencia divina entre los hombres, de la abominación como hecho central de los últimos tiempos, del nuevo sentido interpretativo que nos ayuda a entender la abominación al fin de los tiempos, para entender el propio fin de los tiempos, y hablaremos sobre el momento de la abominación brevemente. En el segundo vídeo luego analizaremos el patrón de la abominación en el tiempo de la primera abominación. En el tercer vídeo analizaremos el patrón de la abominación en épocas profetizadas que ya han ocurrido, que ya han acaecido. Y por último, en el cuarto vídeo aplicaremos, mejor dicho, el patrón de la abominación sacado de los 2 vídeos anteriores a la abominación del fin de los tiempos. Bien, pues comencemos a hablar por qué la abominación de la desolación. Y esto surge de las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de San Mateo, que habrá una abominación de la desolación. Y dice en una frase solo, dice 3 elementos. 1, que está predicha por el profeta Daniel. 2, que está erigida en el lugar santo. Lugar santo es relativo al templo, la presencia de Dios entre los hombres. Y 3, dice, quien lea, entienda. Por tanto, no será fácil determinar cuál es el alcance de su contenido. De hecho, en los cuadernos a María Valtorta del año 43 le dice que hasta entonces no se ha dado a fondo todavía con el sentido de la frase abominación de la desolación. Bueno, pues nosotros vamos a intentar descifrarlo, porque si lo conseguimos tendremos una llave maestra que podrá abrirnos muchas puertas de interpretación de los últimos tiempos. Empecemos porque esto es una profecía de Daniel. Daniel, con las mismas palabras, profetiza al menos 2 momentos históricos. Las palabras son: hará una alianza firme con muchos durante una semana, se entiende, de años. Y durante media semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y pondrá en el ala del templo la abominación de la desolación, hasta que el cumplimiento decretado llegue sobre el desolador, se entiende, sobre el anticristo. Bueno, las interpretaciones de esto pues vamos a irlas haciendo con cuidado, de estas frases pues un poco crípticas. Una alianza firme con muchos, ya hemos hablado de ella, el pacto entre muchos. A la mitad de la semana pues llegará la abominación de la desolación, y después ya de ahí hasta el final. Bueno, la primera abominación histórica ya había ocurrido cuando nuestro Señor volvió a citarla. Por eso sabemos que aquella fue en tiempos de los macabeos. Por eso sabemos que eso es una profecía. El tiempo de los macabeos es una profecía, es un patrón de otro tiempo posterior, en donde el Señor dice que será algo semejante. Será, según ha dicho el profeta Daniel, y segundo, pues en el lugar santo, y que no será fácil desentrañarlo. Además, el profeta Daniel pregunta porque no le ha parecido poco, ¿no?, esto de decir que a la mitad de la semana se instalará en el ala del templo, etc. Y entonces le dicen: estas palabras están guardadas y selladas hasta el tiempo del fin.
no te molestes, Daniel. Muchos serán elegidos, blanqueados y acrisolados en aquel tiempo del fin. Los impíos seguirán haciendo el mal, sin que ningún impío comprenda nada. Solo los sabios comprenderán. Desde que sea suprimido el sacrificio cotidiano y coloquen la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Bienaventurado el que confíe y llegue a los 1335 días. Bueno, pues no sé si nos hemos quedado prácticamente igual con esto, solamente que dice que entonces los sabios comprenderán. Y también le dan un modo de calcular dos hechos importantes futuros. Uno muy importante, porque dice bienaventurado el que confíe y llegue. Confianza, la primera lección de los últimos tiempos. Bienaventurado el que confíe y llegue a los 1335 días. Bien, pues esto encaja con lo que dice nuestro Señor, el que lea entienda, como para interpretarlo corriendo. No es esto para que lo entiendan, además lo avisa, no es ningún necio, ningún impío lo va a entender. Esto se va a entender solamente con oración y al fin de los tiempos. Bueno, vayamos al diccionario para empezar. Primero al hebreo, después al griego, por último al latín, y veremos lo que dice en español. Bien, la primera palabra, abominación, es shikuts en hebreo, nauseabundo, sucio, inmundo, especialmente idólatra. Ya tiene una relación con ídolos, cosa de adoración, ¿no? Abominable, ídolo, inmundicia. Bueno. Shamem, que es desolación, pero fíjense que dice aturdir, adormecerse, devastar figurativamente, dejar estupefacto, angustiar, arruinar, en fin, asolador, asolamiento, desconsolado, una cantidad de posibilidades tremenda, espantar, escombro, pasmar, pava. Bueno, pues de aquí al final de estas dos palabras se traduce abominación de la desolación. Bueno, pues ya se ve que es una traducción muy aproximada. Cuando lo tradujeron al griego, las palabras son delugma, que significa cosa detestable, idolatría, abominación, y erebosis, que significa desolador, desolación, destrucción. Quizás nos vamos aproximando y por eso en la Vulgata en latín habla directamente abominatio desolationis. Como ven, pues hemos ido restringiendo desde el hebreo la amplitud del significado de las palabras que lo describen. Por tanto, quizás habría que hablar de traducciones posibles. Por ejemplo, estas que propongo. Ídolo devastador, inmundicia espantosa, repugnancia destructora, abominación angustiosa, abominable ruina, nauseabundo espanto, abominación devastadora. Bueno, pues segunda cuestión, a ver, todas estas cosas del ídolo devastador, de la inmundicia, de la repugnancia, ¿dónde ocurre? Erigida, dice nuestro Señor, en el lugar santo. Bien, ¿y cuál es el lugar santo? Pues lógicamente relativo al templo, a la presencia de Dios entre los hombres. Algo que es repugnante, que destruye la presencia de Dios entre los hombres. Bien, vamos entonces a profundizar un poco qué es esto de la presencia de Dios entre los hombres, porque si es lo que lo destruye, pues vamos a ver, a analizarla un poco. La presencia de Dios entre los hombres empieza en el paraíso. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva,
fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original, lo dice el Concilio de Trento. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina, lo dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano. Es decir, fueron creados santos. El hombre fue creado con la presencia divina en sí mismo. Tenía a Dios en sí mismo. Dios era intrínseco al hombre. No es que el hombre fuera Dios, había fusión, pero sin confusión, como se dice muchas veces. La presencia divina en sí mismo. Esto lo dice interpretando la Iglesia en los concilios, ese texto de nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces vino el pecado original. Y el pecado original destruyó la presencia de Dios trino en el hombre. Destruyó la semejanza de la familia trinitaria. Quedamos hechos todavía a imagen, pero la semejanza quedó destruida. La semejanza de la familia trinitaria divina dentro del hombre. Conclusión. El objetivo del tentador, el objetivo del demonio, cuando tienta a Adán y Eva, era acabar con la presencia de Dios en el hombre. Y que eso era para el hombre algo hasta constitutivo del mismo ser del hombre. Era una participación de la vida divina que era vital para el hombre. Eso es lo que quiso cargarse. Por tanto, aquí tenemos la primera abominación de la desolación. El propio pecado original. Con eso se consiguió destruir la semejanza de Dios trino en el hombre. Bueno, pues entonces empieza el periodo de reconstrucción de la presencia divina. El plan de redención, así visto desde esta perspectiva, podríamos decir que es un plan de reconstrucción de la presencia divina en el hombre. Y es un plan que tiene fases progresivas. Primero, durante 2500 años no hay ninguna presencia de Dios en la tierra. Ninguna presencia que no sea por potencia, por esencia. El 40% del tiempo del hombre sobre la tierra, según la Sagrada Escritura. Después hay una fase en donde Dios ya decide tener presencia. Pero es una presencia externa al hombre, no vuelve a ser la de antes. Es la presencia del templo de Israel en el Antiguo Testamento. Y después, cuando ya viene nuestro Señor, hay otra fase en donde ya la presencia es a la vez externa e interna al hombre, es la Eucaristía. La inhabitación por la gracia que ya tenemos en el Nuevo Testamento. Ya tenemos otra vez la amistad con Dios que Cristo nos ganó en el Calvario. Pero falta una fase para volver a donde estábamos, en el plan de reconstrucción. La fase de que vuelva a ser interna. Y esto será en la nueva época, tras el fin de los tiempos. En la nueva época, o también llamada reino eucarístico. Bien, entonces ha habido una lucha histórica del diablo. Siempre ha intentado destruir también el plan de la reconstrucción de la presencia divina en el hombre. En el Antiguo Testamento, pues buscando el pecado personal abundante del hombre, hasta el punto que llegó un momento en donde dice la Sagrada Escritura que viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, le pesó a Yahvé haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Fíjense lo que es el plan de echar a Dios. Incluso el demonio montó la operación Nefilín, de la que hemos hablado también en el vídeo de números 7 de la serie de Astronomía Sagrada, que fue corromper la raza humana para que no pudiera existir un Dios hombre.
juntaba a los hijos de Dios con las hijas de los hombres, generando una cosa híbrida, que eran gigantes héroes, Nefilim, caídos. También lo intentó por ahí. Y por último lo intentó ya, pues finalmente con la abominación de la desolación, la primera vez que ocurrió en la historia que cita nuestro Señor, la de Antíoco IV Epifanes, quitando la presencia de Dios en el templo. Bien, en el Nuevo Testamento, pues en el Nuevo Testamento vuelve la historia del pecado personal, la pelea del demonio para quitar esa presencia divina en el alma, en la Eucaristía, por inhabitación. Y hay diversos intentos de abominación devastadora que trataremos en el vídeo 3 de esta serie sobre la abominación. Pero lo que está anunciado es que al fin de los tiempos será el ataque más completo para destruir esta presencia, este intento de esta presencia divina de Dios en la tierra y en el hombre. La primera será la gran abominación desoladora que instaurará el falso profeta, según dice la Escritura, el Apocalipsis. Y la segunda será el engaño del anticristo para ser él adorado por los hombres. No solo se trata de quitar a Dios, sino se trata de sustituirlo, de ponerse él para ser adorado. Y para eso generará un gran engaño. Como hemos dicho también en el mismo vídeo sobre el anticristo. Bien. En vídeos anteriores ya hemos visto que hay un patrón profético de los últimos tiempos que es la propia pasión de nuestro Señor. Hemos hecho 4 vídeos y hemos ido asemejando pues cada uno de los días de la pasión de nuestro Señor, de la última semana de nuestro Señor, a los años en que está la Iglesia actualmente viviendo. Se pueden ver en los 4 vídeos. Ahora bien, los últimos tiempos, entonces, según ese patrón, eran los tiempos de la pasión mística de la Iglesia, pasión, muerte, resurrección, siguiendo, pues la esposa caminando por las huellas de donde ha caminado el esposo. Y siguiendo esas huellas, pues la Iglesia debe corredimir. Nuestro Jesucristo, nuestro Señor, pues redimió. La Iglesia como esposa debe corredimir. Y lo dice San Pablo. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Lo que falta a las tribulaciones de Cristo, esto es la corredención, en favor de su cuerpo que es la Iglesia. Bien, pues vamos a hacer un sencillo silogismo de acuerdo con esto. El momento clave de la vida del esposo para su tarea de redención fue el Calvario. El momento clave de la esposa, podríamos decir que son los últimos tiempos. Dentro de ellos, nuestro Señor señala la abominación desoladora como momento clave. Como en el Calvario fue la muerte, pues en los últimos tiempos la abominación desoladora es el momento clave. Bueno, pues siguiendo este silogismo, la abominación desoladora es para la Iglesia lo que el Calvario fue para nuestro Señor. El momento clave de la corredención de la Iglesia. Sí, efectivamente, es un momento en donde podemos pensar pues que es muy doloroso, que es terrible, como es un momento súper negativo, lógicamente. Pero sin embargo, tendrá consecuencias muy buenas para el hombre, como fue súper negativo, si queremos, desde el punto de vista externo, la muerte del Señor. Pero fue de grandes consecuencias buenas para el hombre. Bien.
Entonces, visto el silogismo, vamos a sacar una consecuencia, un corolario. Y es que, así como el diablo creyó que vencía en el Calvario, porque había logrado matar al Dios hombre, y sin embargo, allí en el Calvario era realmente vencido, porque en el Calvario se estaba pagando el precio infinito de la deuda que tenía el hombre con Dios. Y por eso que se estaba pagando el precio infinito, el hombre recuperó en el Calvario la amistad con Dios. Es decir, el demonio creía que allí era su gran victoria. Y sin embargo, pronto se dio cuenta que allí era su gran derrota. Bueno, pues ahora pasa lo mismo. El diablo cree que vencerá con la abominación desoladora, porque hará desaparecer la Eucaristía. Y como la Eucaristía hace la Iglesia, pues he vencido. Pero ocurrirá algo parecido. Sin embargo, por ella será de nuevo vencido, ya que con la abominación desoladora se completarán los dolores de la pasión de Jesucristo. Esos que dice San Pablo, es decir, esos de la corredención de la Iglesia. Por tanto, se habrá terminado el proceso de la redención. Y entonces Dios reinstaurará aquello que perdimos, ese modo de presencia original en el hombre. Y eso lo profetizan tanto Daniel como San Juan. Vamos a verlo bien. Vamos a verlo ahora. Es decir, el diablo creía que vencía en el Calvario. El diablo cree que vencerá con la abominación desoladora. Pero no. Es precisamente en los dos casos donde va a ser derrotado por Dios. Bien. A veces nuestra pobre comprensión del plan divino de la redención hace que nos parezca que el plan divino de la corredención, esto de que la Iglesia tenga que pasar por la abominación de la desolación, pues que no debería ser tan duro, que debería ser un poco. Y entonces pues pedimos al Señor que por favor, que no sea tan difícil, que dulcifique las circunstancias profetizadas del fin de los tiempos, que no nos quedemos sin Eucaristía, sin su presencia. Claro, y entonces pues los últimos tiempos pues nos parecen un escándalo. Y nos quedamos asombrados de hasta dónde va a permitir el Señor. Pero entonces debemos recordar que lo mismo le pareció a San Pedro nada más ser nombrado cabeza de la Iglesia. Y dice el Evangelio, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Lo mismo nos está diciendo ahora la Iglesia a través de la abominación de la desolación. Empezó a decirnos que se tenía que destruir su presencia, la Eucaristía, su presencia externa e interna. Entonces, tomándole aparte Pedro, nosotros, los buenos católicos, pues dijeron a reprenderle. Decía, lejos de ti, Señor, de ningún modo te suceda esto. La respuesta del Señor fue tremenda. Volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Sin duda, San Pedro lloraría cuando le dijeron eso, como lloró luego cuando negó al Señor. Pero es que es así, es que los caminos de Dios no son los caminos de los hombres. Entonces, sí, hay que pasar por las cuestiones más duras. Bien, pues sin embargo, como decía antes, Daniel y San Juan nos dicen cuál es el resultado de haber pasado por esas circunstancias tan duras de la abominación desoladora. Dice la profecía de Daniel en el 9:24, dice, 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para, y dice 6 cosas, poner fin a la rebeldía, sellar los pecados, expiar la culpa, instaurar justicia eterna, sellar visión y profecía y ungir el santo de los santos.
Cuando los judíos del tiempo de nuestro Señor leían esta profecía, decían, bueno, pues esto ya se ha cumplido, porque esto fue la época de Antíoco. Pero díganme ustedes si se puso entonces ya fin a la rebeldía, si se acabaron los pecados, si se expió la culpa, si se instauró justicia eterna después de eso, si se selló la visión y la profecía, y si el santo de los santos que había que ungir era aquel templo de Jerusalén que había sido destrozado. Evidentemente no. Es decir, la referencia primaria de esta profecía, cuando habla de la abominación de la desolación, es al final de los tiempos, porque aquí se está hablando de iniciar una nueva época, fin a la rebeldía, sellar los pecados, expiar la culpa, justicia eterna, sellar visión y profecía, y ungir el santo de los santos. Estamos hablando entonces de la nueva época, de la próxima venida de nuestro Señor. Y además dice que esta profecía en el siguiente versículo, en el 9:25, dice, desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén. Claro, los judíos decían de volver a construir Jerusalén, que nos lo ha destruido Nabucodonosor hace unos años. Entonces vamos a ir allí a volver a desconstruir Jerusalén. Pero no es esta la Jerusalén que se estaba refiriendo, que había que construir, la terrestre, sino la que dice el Apocalipsis, la nueva Jerusalén, la que entonces ya hablaremos de instaurar justicia eterna, de sellar visión y profecía, etcétera, de haber expiado la culpa. Tal. Por tanto, vamos a ver que esto es de la nueva Jerusalén y de la unción. Cuando dice ungir el santo de los santos, si no es el templo antiguo, ¿qué es lo que hay que ungir? Y volvemos al hebreo. Masak, ungir, raíz primaria, frotar con aceite. Pero por implicación, consagrar. Bueno, ungir, consagrar. Y la segunda palabra, kodesh, lugar o cosas sagrados. O sea, consagrar un lugar o cosa que ya se hagan sagrados. Un lugar santidad, dedicada, sagrado, lugar santísimo, santuario. Pero además es que lo repite dos veces, dice Kodesh, Kodesh, o sea, el santo de los santos, sí señor. Dos veces. Consagrar algo santísimo. Bueno, entonces corolario, es que hay un lugar doblemente santo, que no se podrá consagrar hasta el final de los tiempos, que es más santo que todo lo santo que tengamos hasta ahora, que hayamos considerado hasta ahora, que el templo de Jerusalén, y si me apuran, que la Eucaristía. Hay un lugar doblemente santo, que el templo donde está la Eucaristía, porque lógicamente la Eucaristía es Dios mismo. ¿Qué lugar es doblemente santo? Más santo que las iglesias, más santo que los templos, el templo de Jerusalén. Es un lugar que no se puede consagrar hasta el fin de los tiempos, dice Daniel. Necesitamos las 70 semanas de años. Pues quizás sea porque se profanó ese lugar con el pecado original. Y hasta que no se arregla el pecado original, no se puede hacer. Hasta que no se termina el proceso de la redención, ese lugar, dos veces santo, más santo que cualquier iglesia, pues no se puede consagrar. Lógicamente ese es el templo del interior del hombre. El templo que Dios hizo al principio y que tenía la semejanza divina. Hasta entonces, hasta que no pasen esas 70 semanas, no se podrá ungir, no se podrá restaurar la semejanza divina con la que fue creado el hombre. ¿Y cómo lo dice San Juan? San Juan dice que en la Nueva Jerusalén no vio templo. Sorpresa, no vio templo. Pero a continuación explica. Dice, pero no vi santuario alguno en ella, en la Nueva Jerusalén. A él ya le permitieron pasar en tiempo, hasta allí. No vi santuario alguno en ella, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero, es su santuario. ¿En qué quedamos? ¿O hay o no hay?
Quizás lo que quiere decir es que la mismísima Trinidad será en la Nueva Jerusalén el santuario, eso es lo que quiere decir. Y por ello no ven un edificio exterior. No hay que construir ningún edificio, ninguna arquitectura, ningún santuario externo. Porque será de nuevo una presencia divina interna, como la inicial, en el hombre. Y además San Juan completa diciendo que ve un reinado nuevo. Noche ya no habrá, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de su luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Quiénes reinarán? El hombre y Dios íntimamente unidos. El que puede reinar es siempre Dios. Es el hombre unido a Dios. Reinará, volverá a reinar. Bien, el modelo de la nueva presencia divina en el hombre. Dice el Apocalipsis 21:3. He aquí, el tabernáculo de Dios está en los hombres, y él habitará en ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará en ellos. Siempre utiliza la misma palabra griega, la he puesto ahí, meta, dice preposición primaria, y me limito al azul, a menudo en composición, en sustancialmente las mismas relaciones de participación o proximidad, es en interiormente, no es entre los hombres, como muchas veces verán traducidos, no, es en los hombres. He aquí el tabernáculo de Dios está en los hombres, en el propio hombre. Él habitará en ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo estará en ellos. Y a continuación sigue diciendo en el siguiente versículo: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, esa nueva época. Y ya no habrá muerte, no habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Se acabó la época de la muerte. Bueno, pues ¿cuál es el modelo de esto? Pues el modelo de esto es la Virgen María, y nos lo dice en la tilma de Guadalupe. Ella tiene, en la tilma está con dos piezas cosidas que recuerdan que el velo del templo se rasgó. En donde se vuelve a coser es en ella misma, porque ella tiene dentro a nuestro Señor, está embarazada. En ella templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Y fíjense lo que dice ella en el Nicam Mopogua: los que a mí me clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, mis amadores, allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. Suena lo del Apocalipsis. Ya no habrá muerte, no habrá más duelo. No, cuando de verdad el modelo lo podamos cumplir, el modelo que es ella, lo podamos cumplir, pues ya no habrá ni muerte, ni duelo, ni nada. Su tristeza, su curar todas las diferentes penas, miserias, dolores. Hay que llegar a esa presencia en nosotros de Dios. Y es modelo, y estábamos hablando de que esto era el tiempo de la corredención, el tiempo de que la Iglesia, nuestro Señor redimió, la Iglesia debe corredimir. Pues al menos en 4 apariciones del siglo XX se enseña la Virgen la corredención mariana, que ella es corredentora. En las apariciones de Santa Montaña, de Puerto Rico, vuestra Madre Redentora, hacía que le llamara. En las apariciones de Ámsterdam, aprobadas ya por la Iglesia, pide que por el estudio de los teólogos la Iglesia defina el dogma de la corredención mariana. Y como esta aparición terminó en el 59, fue aprobada en el 96, pues como todavía no nos enterábamos, ella misma en Akita, pues volvió a aparecerse como Nuestra Señora de todos los pueblos y llorar lágrimas de sangre aquella
imagen que también es una aparición aprobada por la Iglesia, hablando del castigo que espera la tierra al hombre. Y también en Garabandal, ella aparece con la Virgen del Carmen de Garabandal diciendo: debemos, implicándose ella misma, debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos, dice el segundo mensaje público de Garabandal. Y no debéis, como muchas veces se traduce, o está puesto en las estampas. Debemos, vean ustedes el diario de Conchita, el manuscrito original. Y dice la Virgen en Ámsterdam: cuando el dogma sea proclamado, entonces la Señora de todos los pueblos dará la verdadera paz al mundo. Señores, aquí no llegamos al final de este proceso del fin de los tiempos sin que se proclame este dogma de la corredención mariana. Bueno, pues esto nos hace ver el fin de los tiempos desde una perspectiva nueva. Hasta ahora lo habíamos visto que los tiempos que se acababan, el fin de los tiempos, eran los tiempos con la muerte, y los nuevos serían sin muerte. Bueno, y eso era esto está explicado en el vídeo 4 de la serie Complementos, y ahí dice, pues se saca esa frase del Apocalipsis que dice tempus mortuorum judicare, cuya traducción correcta es el tiempo de los muertos sed juzgado. Y luego también el Apocalipsis habla de que mors ultra non erit, la muerte más allá no existirá. Entonces tenemos una primera razón del fin de los tiempos, que era que se fuera la muerte. Ahora vemos para qué se tiene que ir la muerte. Vean ustedes ese cuarto vídeo. Se tiene que ir para que haya una presencia divina nueva en el interior del hombre y como consecuencia en la familia, porque es la presencia de Dios trino. Dios nos creó para Él vivir en nosotros, para ser parte constituyente nuestra, del hombre. Por eso hay una sed de Dios inagotable en nuestra alma, hasta que no se sacia hasta que no lo tengamos. Y también se podría decir al revés, hay una locura de amor por el hombre en Dios, que no se sacia hasta que esto no se cumpla, hasta que no se cumpla todo el proceso de la redención. Bien, entonces este nuevo modo de ver los últimos tiempos hace entender que todas las acciones de esta batalla final, sean diabólicas o sean divinas, se hacen directa o indirectamente para instalar la abominación desoladora, que es la ausencia divina en la tierra, o, luego veremos, para instalar la presencia divina en la tierra. Por tanto, hablar solo de guerras, de carestías, de asalto a la sede de Pedro, del sistema social del anticristo, del microchip, de los engaños, de los nefilines, de las enfermedades, de todas esas cosas, hay que empezar a verlo todo eso desde el intento de acabar con la presencia divina en la tierra, en el hombre, que el hombre pierda toda esperanza, se acabe desesperado, de que no busque nunca jamás a Dios. Curiosamente, esto metafísicamente es imposible, porque, como dice San Pablo a los atenienses en aquel discurso que está recogido en los Hechos de los Apóstoles, dice: Dios no se encuentra lejos de cada uno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hasta los que le rechazan, en Él viven, se mueven y existen. Y dice el libro de la sabiduría: ¿cómo habría permanecido algo si no hubieras querido? ¿Cómo se habría conservado si no lo hubieses llamado? En Él vivimos, nos movemos y existimos. Es imposible, pero nada, está empeñado en decir que se vaya la presencia divina de la tierra.
Bueno, y de Dios, pues lo mismo. Todas las acciones que hay de Dios en la batalla final se hacen para ayudar al hombre a conseguir esta presencia divina original. Por tanto, el aviso, esa iluminación universal, el milagro, la mujer en el desierto, el hijo varón, los dos testigos, las primicias, los 144.000, la predicación de San Juan, etcétera, todo eso está en función de conseguir la presencia divina original en el hombre. E incluso la naturaleza va también a trabajar a favor, dice el libro de la sabiduría, que la creación sirviéndote a ti, su hacedor, se embravece para castigo de los inicuos y se amansa en favor de los que en ti confían. Y ahí tenemos el ejemplo de Moisés, pero también tendremos el ejemplo de muchos temas de la naturaleza en estos últimos tiempos. Veremos cómo es para castigo de los inicuos y favor de los que en ti confían. La naturaleza combate a favor de los justos, dice el libro de la sabiduría. Incluso cuando estemos sin alimento, ¿cómo haremos para? Dice la sabiduría, a tu pueblo le alimentaste con manjar de ángeles. Le suministraste sin cesar desde el cielo un pan ya preparado que podría brindar todas las delicias y satisfacer todos los gustos. Pues lo mismo ocurrirá ahora. Si es necesario, el Señor nos alimentará con manjar de ángeles, para que lleguemos al final a que el hombre consiga la presencia divina original. Lo único que hay que hacer es estar de parte de Dios. Lo único que hay que hacer es meterse en el manto de la Virgen, protegerse en su corazón, en el Inmaculado Corazón de María. El resto se nos da por añadidura. Y utilizando este nuevo criterio de ver las cosas de los últimos tiempos, voy a hacer un uso en un análisis concreto de hechos que no sabemos cuándo son, pero que a lo mejor resulta que de este modo podemos intuir o podemos aproximar. Veamos esta nueva presencia de Dios y la familia. La semejanza es Dios trino en el hombre, Dios familia en el hombre. Dios familia en el hombre y lógicamente en la familia, íntimamente unido a la estructura, a la armonía familiar, incluida, sin duda, la generación de los hijos. Ahí es donde quisieron adelantarse a Adán y Eva, fueron probados, quisieron hacerlo por su vía y fueron tentados. Seréis como dioses. No, hay que esperar. Dios. Entonces, de ahí se comprende que el ataque social destructivo que existe constante a la familia y la desprotección que tiene la familia en las leyes y el pecado sexual que intenta cargarse la familia, constante en todos los medios de comunicación, y las leyes para la fecundación in vitro y que se destruya la familia y que haya otros modos, y el divorcio y el aborto universales y la cultura de la muerte, etc. ¿Por qué? Porque se trata de que Dios familia, jamás. Pero miren por dónde. En los próximos meses se va a ver un sínodo sobre la familia. En plena batalla final, en la batalla actual, pues hay un hito importante que es el próximo sínodo de la familia. Sin duda esto está puesto por parte del diablo para conseguir evitar la presencia de Dios en el hombre y por parte de Dios para poner la presencia de Dios en el hombre. Pues Dios pienso que podría asociar hechos que estamos esperando de los últimos tiempos a las fechas de celebración del sínodo de la familia para que nos demos cuenta que ese es un hecho importante dentro de los últimos tiempos. No solo porque se reúnan unos obispos que a medio mundo quizás no le importe. No. Todo el mundo va a importarle. ¿Y cómo puede importarle a todo el mundo? Pues yo pienso que, por ejemplo, porque en esas fechas, que son del 4 al 25 de octubre, podría ser visible, comenzar a ser visible, a hablarse, a decirse por vías distintas mundialmente de que ha habido un astro, que hay un astro
que al cabo de un año será el que produzca el fenómeno del aviso, del que ya se ha hablado muchas ocasiones. Creo que veremos eso que estamos esperando, la aparición de la estrella, en las fechas probablemente de el 4 al 25 de octubre del 2015. Bien, el momento de la abominación lo he señalado en muchos cronogramas a estas alturas. En la serie de Astronomía Sagrada está perfectamente puesto el 31 de julio del 2017. En la serie de complementos, en el número 3, el falso profeta, con detalle explico que tras la muerte del Papa Francisco, etc., pues el 31 de julio, pues un nuevo papa producirá la abominación de la desolación. De esto hablaremos también en el vídeo cuarto de esta serie. En la serie del patrón de la pasión mística de la Iglesia, pues también se ha colocado hasta dentro del año 2017 cronogramas. Y también en los últimos cronogramas que están ahora disponibles en la web garabandal.org.es, el cronograma simplificado de los últimos tiempos, y en el cronograma detallado de los últimos tiempos, que tiene 61 hechos, entre los cuales el hecho central de los últimos tiempos, desde el punto de vista de agotar la presencia, es la abominación de la desolación, y está puesto ahí el 31 del 7 del 2017 como hecho puntual. El porqué de esa fecha pues está en los vídeos 3 y 4 de la serie Astronomía Sagrada. Pero vamos a terminar hablando de esa frase que hemos dicho al principio de la profecía de Daniel. Daniel preguntó y le dijeron: bienaventurado el que llegue a 1335 días. Frase enigmática, pero no tan enigmática si tenemos una fecha de la abominación de la desolación. Y como hemos dicho que esa fecha es 31 de julio del 2017, según las hipótesis de la astronomía sagrada que trabajamos en este canal, pues si la abominación fuera ese día, si le añadimos 1335 días, tenemos, the winner is el 27 de marzo del 2021, curiosamente, sábado santo, desde el punto de vista cristiano. Pero ¿y si lo hacemos desde el punto de vista judío? Pues resulta que es el 14 de Nisan, del año 5781, que es la Pascua judía, el día que murió nuestro Señor. Curiosamente para los judíos, el día que no, para los cristianos. Pero en cualquiera de los dos casos, ese día, por la noche, es cuando es la celebración de la resurrección. Es el día del reposo sagrado de los judíos también. Y esta, en mi opinión, ya lo explicaré en otro vídeo, es la fecha del último de los 6 grandes hechos que marcan el tránsito a la nueva época. La nueva época no es un día café y al otro día leche. No, hay 6 grandes hechos que irán ocurriendo a lo largo de unos 6 meses. Y este es el último de esos 6. De ello trataré de este tránsito de la nueva época en un futuro vídeo, aunque ya en los vídeos del seminario de reflexiones al Apocalipsis ya lo hice con brevedad. Bueno, pues ese día, en mi opinión, podría ser el día de la recuperación de la presencia original divina en el hombre. Ese día podría ser el día de ungir el santo de los santos, ese lugar interno. Ese día podría ser el día de la segunda Pentecostés, que esperaba Juan XXIII cuando empezó el Concilio Vaticano II. Lo que es seguro es que esa es la gran noche, siempre, durante siglos, ha sido la noche del rito de la luz, Lumen Christi, Deo Gratias, en la liturgia, y del bautismo de los catecúmenos, por lo que no tendría, en mi opinión, nada de extraño que fuera el momento final, la traca final para empezar la nueva época. Bienaventurado
el que llegue a 1335 días. De algún modo, esto es una nueva validación de las fechas que hay, que hemos explicado, que estamos tratando en toda la hipótesis de la astronomía sagrada. Muy bien, pues solamente antes de nada recordarles que en el web garabandal.org.es están disponibles las descargas relativas a los contenidos de este vídeo, además de las propias diapositivas, como son el cronograma detallado de los últimos tiempos, el libro de la astronomía sagrada y el fin de los tiempos, un pack de 372 diapositivas sobre la astronomía sagrada y un pack que tiene el libro de reflexiones al hilo de Apocalipsis y las diapositivas del seminario. Muchas gracias por su atención y les espero en el próximo vídeo.